con su acento que no para de sonar. Ángel es un crack, siempre listo para gritar. Jesús y Carlos juntos desatan el humor. No sudan las pelotas, aquí manda el sudor. Catapultas de risas directo a tu sillón. Cuatro locos al mando, pura competición. Con chistes y deportes, esto es revolución. No sudan las pelotas, que viva la emoción. Con su acento que no para de sonar. Ángel es un crack, siempre listo para gritar. Jesús y Carlos juntos desatan el humor. No sudan las pelotas, aquí manda el sudor. Catapultas de risas directo a tu sillón. Cuatro locos al mando, pura competición. Con chistes y deportes, esto es revolución. No sudan las pelotas, que viva la emoción. Con su acento que no para de sonar. Ángel es un crack, siempre listo para gritar. Jesús y Carlos juntos desatan el humor. No sudan las pelotas, aquí manda el sudor. Catapultas de risas directo a tu sillón. Cuatro locos al mando, pura competición. Con chistes y deportes, esto es revolución. No sudan las pelotas, que viva la emoción. Pasar el rato, no buscamos problemas, bastante hay ya con Negreira. El fútbol de antes era mejor, ahora solo prima el actor. No sudan las pelotas, agárrame las bolas, que vamos a jugar. Cuatro locos en la barra del bar, estos mamarrachos no saben ni hablar. Da igual quien comente, no tienen los dedos de frente. No tienen gracia ni vergüenza, pero les sudan las pelotas. Estamos aquí para reírnos, para pasar el rato. No buscamos problemas, el Bernabéu no funciona, el techo no se abre. No sudan las pelotas, agárrame las bolas. Estamos aquí para irnos, no nos toméis en serio. Vamos a jugar, vamos a jugar. No sudan las pelotas, agárrame las bolas. Estamos aquí para irnos, para pasar el rato. No buscamos problemas, bastante hay ya con Negreira. El fútbol de antes era mejor, ahora solo prima el actor. No sudan las pelotas, agárrame las bolas, que vamos a jugar. Cuatro locos en la barra del bar, estos mamarrachos no saben ni hablar. Da igual quien comente, no tienen los dedos de frente. No tienen gracia ni vergüenza, pero les sudan las pelotas. Estamos aquí para reírnos, para pasar el rato. No buscamos problemas, el Bernabéu no funciona, el techo no se abre. No sudan las pelotas, agárrame las bolas. Estamos aquí para irnos, no nos toméis en serio. Vamos a jugar, vamos a jugar. No sudan las pelotas, agárrame las bolas. Estamos aquí para reírnos, para pasar el rato. No buscamos problemas,
Bastante hay ya con Negreira. El fútbol de antes era mejor, ahora solo prima el actor. No sudan las pelotas, agárrame las bolas, que vamos a jugar. Cuatro locos en la barra del bar, estos mamarrachos no saben ni hablar. Da igual quien comente, no tienen los dedos de frente, no tienen gracia ni vergüenza, pero les sudan las pelotas. Estamos aquí para reírnos, para pasar el rato, no buscamos problemas. El Bernabéu no funciona, el techo no se abre. No sudan las pelotas, agárrame las bolas. Estamos aquí para irnos, no nos tomes en serio. Vamos a jugar, vamos a jugar. Buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar aquí una noche más. Nos sudan las pelotas. Hoy programa absolutamente especial. Quizás uno de los que más especiales de todo lo que llevamos con el programa, porque hoy tenemos un invitado absolutamente especial y que, bueno, no sé cómo podremos agradecerle que haya destinado parte de su ajetreada agenda a compartir tiempo con nosotros. Y no me voy a extender más para presentar al gran narrador actualmente de la NBA, Lalo Alzueta. ¿Qué tal, Lalo? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues nada, compartiendo lo de Instagram, que yo como no más que sé darle al sol y a la red y a ver si lo estaba haciendo bien, estaba así mirando con el móvil y digo, sí, Correcto, me acabas de dar, me acaba de saltar la alerta, o sea que vale, compartido y ya esperemos está compartido. Muchas gracias. que mucha de la gente que te sigue se una a este directo. Nada, pues sensaciones, Jesús, Carlos, Barry, de tener hoy aquí a Lalo. Bueno, pues a mí me encanta tener a alguien del mundo del baloncesto que está desde dentro, profesional, y aprender todo lo que podamos de él y lo que nos pueda contar. Yo creo que es el día que más nervioso estoy, ¿eh? Porque es la voz que más he Sí. oído. Pero Yo después de mi total, familia, esa es Lalo. Eso es así. Con Bueno, mucha gana, pues con mucha gana. vamos con ello, vamos a hacer un poquito de dorarte la píldora al principio, un poquito de que nos cuentes tus aventuras, sobre todo pues desde tus inicios hasta la etapa en la que nos encontramos ahora. Y cuéntanos, empiezas un poco, ¿no? Carrera de periodismo, la Complutense en Madrid, y cómo empiezan a desarrollarse esas primeras opciones de trabajo. Pues yo no, yo creo que lo he contado alguna vez, no tenía, no por nada en especial, sino que no me había fijado en la vía del periodismo deportivo y demás, primero porque en su momento ya me costó, mi padre en paz descanse era periodista, no se dedicaba ni al periodismo deportivo, más destinado a temas de gabinetes de comunicación, asesorías de comunicación y demás, aunque también tuvo un pasado en prensa generalista y demás, pero digamos que el core de su vida se tiró por otro lado y demás, y precisamente porque conocía lo ingrato y lo jodido que es el perdón, con perdón, en el camino en esta profesión, cualquiera de las ramas, pues una vez que conseguí después de tal hacerle ver que yo lo iba a hacer, aunque no era la recomendación familiar, no era lo que más le hacía ilusión que estudiase su hijo y tal, pero bueno, al final ya que vio tal, y me acuerdo que me dijo, bueno, sí, vale, pero ya que has cometido ya la tontería, no te vuelvas a equivocar. Y no, porque sobre todo mi padre era de la sexta promoción de la Facultad de Periodismo. Entonces, todavía en esa época el periodismo deportivo tenía un sesgo que era como más vinculado a gente que era aficionada, gente que no estaba titulada, a lo mejor incluso, sobre todo en periódicos pequeños y demás y tal. No tenía ni la importancia, ni el tiempo, ni el respeto, ni el lustre que tiene de un tiempo a esta parte el periodismo deportivo, ¿no? Ni el espacio tampoco. Entonces, como que por ahí no. Porque a mí yo siempre he sido pues aficionado al deporte, me gustaba el deporte, pues yo creo que como cualquier chaval que tiene una edad y le gusta el fútbol y el baloncesto y ver deporte en televisión, bueno, pues eso se tiene.
Y yo no iba orientado por ahí en ningún momento y de hecho las primeras prácticas las hice en un periódico de provincias, en la Voz de Almería, que lo agradezco muchísimo el haber estado allí haciendo unas prácticas y me acuerdo que en un verano también en la cadena COPE y demás, pero nunca, ni en ese verano en la cadena COPE, ni los 2 años siguientes, ni las sustituciones que hice en el periódico, en las primeras prácticas, yo estaba orientado ni pensando en hacer periodismo deportivo y además me acuerdo que me encantaba hacer sucesos y movidas de estas así tal. Y luego hice de todo, hice local, hice de todo. Y a vuelta de un verano surge la posibilidad de ir a echar una mano, pero básicamente para sacarme unos durillos, en el diario Marca, a través de Juan Malam, que luego coincidí con él en Radio Marca y demás y tal, para ir a hacer, literalmente estuve un año y pico que hacíamos una cosa que se llamaba Marca Madrid, que era un cuadernillo con los resultados de fútbol de todos los equipos del fútbol base de la Comunidad de Madrid. Pues como no sé si se sigue haciendo o se hace algo parecido, pero se hacía en aquella época. Los lunes salía un cuadernillo y eso era pues con un teléfono y un listado y estaba sábado y domingo, pues desde las 4 de la tarde hasta las 10, 11 de la noche, llamando por teléfono a bares, cafeterías, peluquerías, colegios, colegios mayores, clubes deportivos, para ver cómo había quedado el cadete, el juvenil, y luego pues eso lo ibas apuntando y eso luego se ponía. Pues, pero claro, cuando llegas y pasa un tiempo y ya en ese currículum aparece Marca, digamos que por ahí ya empiezan a abrirse puertas que tú decías, bueno, que a lo mejor no me han llamado de esto, pero fíjate como, pues tú has estado en el Marca, ¿no? Pues bueno, pues como has estado en el Marca o eres del Marca ya como que te vincula un poco. Y cuando yo ya empiezo a tener incluso algún pensamiento de decir, oye, pues mira, el periodismo deportivo, en el fondo, joder, pues lo ves, estás ahí en la redacción de Marca y dices, pues, oye, pues esto tiene que estar bien. En aquel momento el diario de Marca, si ya es una institución, pues era un periódico además con una tirada que se leía muchísimo porque todavía no había irrumpido todo el mundo páginas web y redes sociales. Abren Radio Marca y al poco yo me incorporo a Radio Marca, pero tal que como un viernes estaba en el periódico, a un sábado por la mañana, a un domingo por la mañana, me vi con una Tele 02, que es una mesa de sonido, yéndome a hacer conexiones para un Fuenlabrada mejoreño. Horrible, lamentable. Pinta, pinta bien. Lo hice como el culo, pero muy mal. Pero no sé, macho, me dio como esa de ¿Pero pensar. era narrar o era...? No, eran conexiones, no era ni Ah, narrar, era una especie de carruselín que se hacía local, ¿vale? Con ujú, los equipos de la Comunidad de Madrid, por equipos de la ujú. Comunidad de Madrid de tercera división, de preferente, pues ese de fútbol base, fútbol modesto. Y, y dije, bueno, pues ha salido como el culo, pero joder, yo llevo un momento que me he visto ahí con el micro y contando un partido en directo y no sé qué y tal, y como que apareció ahí un gusanillo. Y el estar en esa radiomarca tan joven y tenía partes malas, que es que estabas con pocos medios, pero también tenías una parte buena, que es que estábamos muy pocos, éramos muy jóvenes y nos permitieron hacer muchas cosas. Y entre esas muchas cosas que nos dejaban hacer, a mí me empezó a gustar todas las posibilidades que se abrían, pero sobre todo empezó a gustar la posibilidad de que te dejaban narrar cosas. Eso hoy en Pues en día una sería radio grande, imposible. pero en una Claro. radio grande, pues a lo mejor no hubiese podido narrar un mundial de fútbol sala, natación, ciclismo, boxeo, motos, tenis, fútbol, por supuesto, y baloncesto. Que Y ahí es a donde partir de llega, ahí ¿no? yo voy haciendo otras cosas, pero ya estaba con un cambio de rumbo total, que era, bueno, yo me quiero quedar en la radio. O sea, me quiero quedar en la radio, quiero ser narrador. Quiero hacer cosas en la radio, quiero narrar, sobre todo quería narrar. Y si para narrar tenía que producir en la radio, que estar en la redacción, que presentar un informativo, que hacer un programa de motor, pero tenía la ventana la posibilidad de poder narrar, a mí me interesaba. Y bueno, pues en estas que cuando yo pienso que ya he encontrado mi sitio, me pasa que aparece en mi vida un programa que se llamaba de fútbol, que lo hacía Local de Televisión. Y hacen un casting con un montón de gente, que de hecho luego muchos de esos los compañeros que estábamos allí, yo tengo yo presumo de que coincidí con un montón de periodistas espectaculares que ahora están en un montón de medios de comunicación a nivel nacional muy famosos, Televisión Española, La Sexta, un montón de medios láser, etcétera. Y allí coincidimos, pues ese grupito de personas con Joseba Larrañaga que presentaba el programa, con María Martínez que era presenta Me informativos en La suena. Sexta, estaba Melotero, de editor del programa, y yo descubro un medio que es la tele, que además casa muy bien con lo que yo quería hacer, que era narrar.
y presentar, sí, no pasa nada, sí, hacer un informativo, hacer un programa de fútbol, estar en un plató, pero sobre todo la parte que más me gustaba era cuando me lanzaban el resumen y yo hacía el relato, aunque no era una narración, pero el relato del resumen del partido. Acabo yéndome a la tele y dejando la radio porque existía la posibilidad además de hacer también narraciones de cosas en directo. Y cuando yo pensaba que, bueno, pues que ya había encontrado el sitio y demás y tal, pues por circunstancias de la vida tengo que dejar la tele y meterme en un proyecto que nada tenía que ver ni con los medios de comunicación y demás, porque había que vivir, porque cambian las circunstancias en mi vida. Y cuando yo pensaba que ya no iba a volver a ser periodista, un mes y pico después me llaman de Televisión Española que están montando un equipo de redacción porque han comprado la Premier, han comprado un montón de contenidos y que, pues como si te llaman que te ha tocado la lotería, Vale, y tanto. te vas a incorporar a un proyecto y demás. Y tengo la suerte de estar en ese momento en el que Televisión Española vuelve a adquirir un montón de derechos deportivos y demás y tal. Pero yo siempre vinculado al fútbol, porque además ya venía con lo de Localia, televisión, va de fútbol y tal, como muy orientado a eso, a los resúmenes de fútbol, o narraciones de fútbol. Empecé haciendo muchos partidos de fútbol, de Premier, de calcio y tal. Y cuando yo pensaba que, digo, bueno, pues este ya es el sitio, porque voy a ser narrador de fútbol o creo que puedo hacer una carrera como narrador de fútbol y presentando cosas de fútbol y demás. Un fin de temporada de ese primer año, resulta que en la Liga ACB, que yo seguía como aficionado, porque el deporte que a mí me ha gustado siempre más que ninguno ha sido el baloncesto, pero yo no veía una oportunidad para hacer baloncesto y por supuesto menos en televisión. Hay un carrusel que resumen el final de liga porque se jugaba en la típica jornada que se jugaba en el descenso y se hacía un carrusel con un campo como escenario principal y los otros 2 o 3 sitios donde se estuviesen jugando el descenso de los equipos implicados. Y yo me quedo haciendo un partido que recuerdo perfectamente que era Murcia contra Unicaja y Esteban Gómez estaba en Granada haciendo lo que luego fue la salvación de Granada y creo que era Arsenio Cañada el que estaba en Valladolid con el Estudiantes. Creo que era algo así, ¿eh? A lo mejor la memoria me traiciona, pero creo que el escenario era más o menos. Y ahí hice algunas conexiones porque de vez en cuando iban dando paso a los campos. Bueno, yo la verdad que disfruté muchísimo porque dije, pues, bueno, pues por primera vez podía poder hacer en televisión lo que ya había hecho en radio, pero que yo veía que no veía que requiriesen a muchos narradores de baloncesto por ahí, ¿no? Y en televisión menos porque tiene menos, bueno, en aquel momento tenía menos recorrido. Y bueno, pues ahí yo llevaba ya un año y pico trabajando en televisión española y no. Y no Y a digo esto, más. que a la vuelta de empezar la temporada, pues un realizador que era muy amigo mío y que estaba también muy metido en cosas de coordinación y demás, dice en una reunión, oye, yo he escuchado, yo no sé qué habéis pensado vosotros, pero este tío que está ahí, yo le he escuchado hacer baloncesto, que se llama Jaime Garrido. Y yo le he escuchado hacer baloncesto y a mí lo que hace me gusta. Lo que le he escuchado, y yo tampoco había narrado el partido entero, y en esa conexión, me ha gustado. Y viene un día y me dice, oye, ¿y tú por qué no estás haciendo baloncesto? Digo, pues porque yo no mando lo que tengo que hacer. Yo soy un mandado. Pues si me dice que haga calcio, hago calcio. Y si los jefes me dicen que tengo que hacer otra cosa, pues la hago porque soy un redactor de esta casa y tal. Y esa temporada hago a Unicaja en Euroliga. Y bueno, pues a partir de ahí, pues luego en televisión española tuve la oportunidad de hacer muchas cosas, de ir y venir contra mi voluntad, muchas veces por el mundo de la narración del baloncesto, pues con los derechos de por medio y demás, Claro. hasta que Una, después de los Juegos de Río, que es en el 16, yo decido dar un cambio de 180 grados y porque en el horizonte próximo dejábamos de hacer la Liga Endesa, dejábamos de hacer la Euroliga, que ya la habíamos dejado de hacer, ya no íbamos a hacer Eurocup. Y esos hasta la fecha, luego por fortuna para mis ex compañeros han tenido oportunidad de hacer más juegos, pero esos hasta la fecha y sin día iban a ser los que se suponía iban a ser los últimos Juegos los Olímpicos que últimos. tenemos. Y Una yo, pregunta, Lalo, acerca de todo el tema de narración. Una duda que he tenido siempre, en la carrera de periodismo, ¿hay alguna asignatura que te oriente al tema de narración o es muy vocacional y muy no, como de aprender sobre el terreno? no, para nada. De hecho, a ver, no lo sé, ahora mismo yo hice a ver, que yo nací en el siglo pasado.
Más Pues años claro, yo profesional. terminé la carrera hace, bueno, sí, ya era el siglo XXI, pero vamos, recién estrenado. No llevaba mucho tiempo estrenado el siglo XXI, entonces, pues no sé ahora en el plan de estudio lo que hay, ni en qué universidad la hace. Tampoco quiero decirlo porque luego seguro que hay alguien que te dice, no, pues es la mía, sí. Pues, la que yo estudié, Universidad Complutense, promoción del 2003, no, eso no había, no había. Y no había, entonces tiene que ser siempre, pues eso. Y en ese momento, tú, cuando empiezas a hacer esas primeras narraciones y demás, en esos años, ¿quiénes eran tus referentes? ¿En quién te fijabas? ¿Quién te gustaba tu estilo? Porque tú tienes un estilo muy particular, no es un estilo académico como podía ser un José Ángel de las Casas, una cosa así, ¿no? Es otro A ver, perfil. para ¿Quién empezar, eran? esto es como los gustos, ¿no? Es decir, no hay un estilo de narración que sea todavía mejor que otro y no se puede, es decir, es como, como de la discusión sobre superhéroes de cómic, ¿no? ¿Quién ganaría? Mm, ¿Spiderman contra? Pues es pues un poco pues, eso. Entonces, hay gente que le gusta pues una narración a lo mejor más pasional, más visceral, más viva, más descriptiva, más, bueno, más caliente o más sanguínea. Y hay otros que prefieren una mucho más descriptiva, analítica, dejando respirar mucho, y sobre todo en televisión, la imagen, que hablen también esos otros elementos narrativos y demás. Y hay gente que prefiere una, y ya podemos discutir si hay más o menos, si es mejor, o sea, no, si no es mejor o peor, no es distinta. A mí me han gustado y me han marcado por todos los narradores que hemos escuchado, toda la gente, sobre todo que tiene mi generación, en eventos deportivos, todos. Desde Ramón Trecet, Andrés Montes. Estoy hablando solo de baloncesto, ¿eh? Luego ya en fútbol mm. hay pues, como todo y he conocido mucho. Pero si es solo en baloncesto, yo siempre he dicho lo mismo, es decir, pues obviamente todos, desde Quiroga, pasando por Barte, siguiendo por Esteban Gómez, todos los que has escuchado al final en tu imaginario colectivo están ahí. Pero para mí no hay categoría con respecto a Sixto Miguel Serrano como narrador de baloncesto, Mm. por tono, por conocimiento, por ritmo, por saber darle el pellizco a la narración, que además tiene un empaque, esa es la palabra, tiene empaque la narración que hacía Sixto, de seriedad, que lo escuchas y te lo crees, tío. Si dices, aquí va a pasar un evento serio, de verdad, y profesional. Y Eso era lo además tenía una voz genial para videojuego. O sea, Bueno, en pues los juegos del... mira si la tiene, que sigue todavía haciendo la voz Sí, sí, del sí, sí. 2K. Del Es que le 2K. queda genial, además. Le queda genial. Y encima, Y date cuenta que, sí, que ese es otro elemento, es decir, que yo jugaba al 2K cuando empezó. Y recuerdo de, hola, reciban un cordial saludo de Sixto Miguel sí, Serrano. sí, 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 total, Total. Mítico, mítico. Buah. total, total. Em, y estábamos ahora cuando justo estabas a punto de explicar, ¿no? El pase, el pasar a narrar el World del Tour, ¿no? Y tomar la decisión de dejar Radio Sí, Televisión yo Española. me voy de la tele porque, sinceramente, pues no me apetecía mucho el panorama que me esperaba y en Televisión Española había presentado el bloque de deportes del telediario, había estado haciendo programas, había sido reportero, había cubierto los juegos, he tenido la oportunidad de hacer en Juegos Olímpicos un montón de cosas, de viajar, de hacer Champions, de hacer entrevistas, de ir a máster de tenis, de ir a Roland Garros, hacer la Vuelta a España. Pero todo eso, pues obviamente nunca en el sitio en el que a mí a lo mejor en algunos puestos me hubiese gustado estar o hacer, porque a mí me gustaba narrar y pues te guste o no, solo hay un sitio para el narrador, porque es la tele, y la tele con derechos además solo tiene un sitio para el narrador, no había más maneras y me seducía bastante menos el hecho de estar en una redacción, que ya había estado mucho tiempo en una redacción y es un trabajo que puede ser espectacular, pero a mí en ese momento no me... Y tengo la posibilidad de irme a hacer un proyecto totalmente nuevo, de un deporte que yo no conocía, pero la persona que estaba al frente del proyecto, que era Mario Hernando, al que yo conocía de mi etapa en el baloncesto, porque había sido responsable de comunicación durante muchísimos años de la liga, eh, pues digo, me vende lo que quiere hacer y Ujú. digo, pues es una pasada, porque es empezar pues un camino que nadie ha recorrido, que es el proyecto de llevarlo a televisión y de intentar que una cosa que tiene potencial de verdad lo empiece a desarrollar y lo tenga. Y esto, pues, Claro, aparte de estar en un pero gabinete era. Ujú. y Digo, demás, era una apuesta comprometida, porque a ver, en ese momento el pádel tampoco era algo sobre seguro, una plataforma, ¿no? Se emitían por YouTube sí, los partidos, o sea que sí.
Bueno, Eh, si hubiese el proyecto llegado de la mano de otra persona a la que yo tuviese menos respeto personal y profesional, pues a lo mejor no me subo al barco. Pero yo sabía que si como digo yo, si este pájaro está ahí será por algo, ¿no? Porque obviamente sé que detrás se va a dejar la vida y que es una persona súper seria trabajando y que es en lo suyo pues de lo mejor que yo he visto en mi puñetera vida. Entonces, ahí es donde dices, venga, pues vamos si tiene que ser ahora, ¿eh? Es decir, porque tampoco lo que quería que pasase era, pues bueno, pues a lo mejor te quedas en la casa, acabas regularizando tu situación y acabas siendo, entre comillas, personal fijo de la casa, que yo no lo era. Y nunca estuve dentro de convenio, ni fui funcionario, ni tal. Trabajo por una empresa pública mucho tiempo, pero nunca he sido personal fijo de personal carrera. fijo. Y hay mucha gente que se quedó y que además se merecía estar dentro de unas condiciones como el resto de sus compañeros en las que estuvimos años sin estar, pero bueno, ni tan mal. O sea que no era como muchas veces se podía ver desde fuera. Y era, o te quedas y ya obviamente pues de ahí es muy complicado que vayas a salir, porque si con esas condiciones y tantos años y demás y tal, y era el momento de hacerlo. Y bueno, pues la verdad que fue un poco un salto de fe, que lo mismo me hubiese dado un tortazo de 3 pares de narices. Y cuando estoy ya metido en toda esa dinámica del circuito, y habían pasado muchísimos años, porque habían pasado ya 2 años y medio, una cosa así, de aquello, cuando ya llevaba el proyecto rodando, porque yo me bajé de un avión de Río de Janeiro y 2 días más tarde estaba tomando otro a Mónaco a hacer un máster en Monte Carlo. Y todo fue muy rápido y muchos viajes y gabinete y trabajando como tal, compaginándolo con alumnos en la universidad alumnos del periodismo deportivo en la universidad y demás. Y bueno, pues yo pensaba, pues esta etapa también está súper chula, tiene muchas exigencias, está muy bien y bueno, pues con todo el dolor de mi alma yo había cerrado la puerta al baloncesto. No, o sea, no lo estaba pensando. Y en esto que estoy en un torneo en Lisboa y me recibo una llamada de teléfono para contarme que hay un proyecto que se llama DAZN, que han comprado los derechos de Euroliga y que van a empezar a emitir la Euroliga y que piensan en mí pues como una de las personas que puede estar ahí con otros compañeros haciendo partidos de Ujú. Euroliga. Claro, Y pero bueno, ¿y esa etapa en el pádel? ¿Tú conocías el deporte? puñetera ¿Te idea. fue? Claro, o sea, eso es a lo que me refiero, tener que al narrador se le exige una cierta pues, una No, tecnificación a tienes que la hora de saber, por lo menos saberte referirse. las reglas, por lo menos saberte las reglas, que Correcto, no me las sabía, claro. conocerte un poco de qué va el paño. Entonces, yo me tocó de manera silente en los Juegos de Río por las noches, como había muchas cosas colgadas en el canal y muchos partidos que estaban subidos al canal oficial, Mm, pues primero, learning by doing. Entonces, pues, ponte a ver cómo lo están haciendo los demás, ¿no? A ver qué se claro, hace, claro. cómo le llaman a esto, cómo se llama esto otro. Pues, y luego pues, ir poniéndole un poquito cara y ojos a los jugadores y a las jugadoras que más o menos pues, te podrías encontrar porque eran los que llegaban a las rondas finales y por lo menos esa parte llevártela un poquito más aprendida, aunque luego hay otra que no, que no. Claro, y me imagino que esta nueva etapa también te daría una exposición mayor a nivel internacional, ¿no? A nivel de Sudamérica, por ejemplo, que el pádel allí Y es que he tiene flipado bastante porque tirón. si os cuento 4 años y pico después que me fui del circuito, mi Instagram es la mitad albiceleste, la mitad de gente de aquí. Claro. La cantidad de gente de todos los confines, no solamente de Latinoamérica, pero especialmente de Argentina, de mensajes de cariño, de ir a un torneo en Buenos Aires. Y la cantidad de gente que se acercaba, de hecho se acercaban porque normalmente además en World del Tour, salvo en el Master Final, yo no se me veía la cara en ningún vídeo, ni en la retransmisión, ni demás. Yo estaba en la cabina, Mm, aunque estuviese presente en el campo, o cuando después de la pandemia y hasta el final que me fui, que yo no volví a viajar, porque se hacía todo desde un centro durante la pandemia, porque no se podía, y lo hacíamos ujú. todo en remoto, solo estaba el personal imprescindible y el inalámbrico que hacía las entrevistas. Y después de la pandemia, porque ya ese modelo, digamos que se medio ancló, ¿no? Entonces, yo me fui justo todavía cuando había medidas restrictivas, llevábamos mascarillas en los medios de transporte, no se podían hacer las reuniones de tanta gente, se confinaba por zonas y tal. Y esos fueron mis últimos meses, o sea, mis últimos meses fueron en remoto. Pero claro, y Ujú. llegar a Buenos Aires y que venga gente a la posición de comentarista, que normalmente por allí no pasa ni el viento,
y que vengan a decirte, vos sos el relator. Y Sí. me hacía muchas gracias, pero se me acercó una señora, ya bastante mayor. Y entonces me viene, digo, la que me va a caer va a ser Fina, porque si se ha tomado la molestia de subirse 30 peldaños de grada hasta donde estoy, digo, lo mismo es que algo he liado. Y me dice, ¿vos sos el relator? Y digo, sí. Dice, te has llama gordo. Argentino, ¿eh? Pues te diré una cosa, que tiene mérito que en Argentina tenga cierto reconocimiento porque ellos son muy suyos a la hora de las retransmisiones deportivas, de valorar que los relatores argentinos son muy buenos, la verdad. Tienen un estilo, yo creo, muy parecido al que puedes tener tú y que te tengan en esa alta estima, dice que hiciste una buena labor ahí, seguro. Y Pues, estábamos con tu... Sigue, sigue, dime. no, pues, eso, y que se hable de un deporte que tú estás haciendo y que la gente te ponga cara y ojos tan lejos de tu casa, Bueno, sí, haciendo sí. lo que tú piensas que estás haciendo, pues para lo de siempre o para la gente que más o menos tal, Mm. pues yo no tendré palabras para hacerlo. Y de toda esa etapa yo he quedado profesional y personalmente muy, muy marcado y también muy orgulloso. Yo me siento muy orgulloso de esa etapa y fui muy feliz. Y aparte, a riesgo de mi salud, lo estuvo compatibilizando durante muchísimo tiempo con las narraciones de Euroliga. Siempre la prioridad era el pádel, porque era donde yo tenía mi trabajo principal. Pero me gustó mucho esa etapa, aunque fue un poco loca, de la universidad, Euroliga y las narraciones en DAZN, donde había un grupo de gente también espectacular. Y cuando ya pensaba, bueno, pues ahora ya sí que sí, hemos conseguido la cuadratura del círculo. Un verano también en medio de un torneo, igual que me pasó la otra vez, recibo una llamada de Movistar que están pensando en mí para incorporarme al proyecto para hacer partidos de Liga CB, la Liga Endesa, y, y la verdad que es un sitio para trabajar espectacular. Y claro, te dice, Claro, me vas a imagino trabajar en esta que plataforma que con el prestigio que tiene, con los profesionales que tiene, con los medios que tiene, y pues a ese barco te tienes que te subir. unes. Y me Claro, me subí imagino que a 4 nivel de años. competición no era tan llamativa como la Euroliga, que además creo que esos años en Dazón pillaste un momento de un nivel altísimo, ¿no? A lo mejor el paso a la ACB no es lo mismo a nivel de eso, de atractivo a nivel de competición, pero es lo que tú dices, ¿no? La empresa, lo que hay detrás. No, a ver, no sé, estás haciendo. Es que otra cosa es que, por desgracia, a lo mejor no se le rentabilice todo lo que yo creo que se debería, ¿no? O todo el brillo que debería tener. Hacer un partido de ACB es la hostia, tío. O sea, un Mm. partido de ACB, estamos hablando de una liga que tiene, no sé si son 12 equipos, uno que se nos ha ido de la mano ya, por cierto, en competición europea, pero no los tiene de Sí. comparsa, ¿eh? Los equipos españoles en Europa es una liga a la que todo el mundo mira y cuando viajas por ahí lo ves, ¿eh? O sea, hace lo del logo, el sello de un equipo que venga con un sello de la Liga Endesa, de la Liga CB, es decir, nosotros no nos damos cuenta porque tendemos normalmente a lo de aquí no darle todo el brillo que tiene, ¿vale? Mm. Pero esta es una liga espectacular, que sí que puede haber superproyectos europeos con un talonario espectacular, increíble y demás, pero el nivel medio de la Liga ACB no está ni a años luz del resto de ligas. Entonces, el poder hacer eso, volver a ver a un montón de gente con la que habías trabajado, volver a encontrarte con jugadores, con entrenadores, con los que habías compartido un montón de momentos muy especiales, porque además normalmente los momentos competitivos son muy a flor de piel, de emoción, o de drama, o de alegría, o de una lesión. Es una tragicomedia muy tocha estar muy cerca de una competición de alto nivel, ¿no? Y cuando todo eso lo has vivido y lo tienes en tu memoria y has compartido viajes, has hecho amistad y tal, conoces a los árbitros, volver a encontrarte con eso cuando ya pensabas que no iba a volver en tu vida, vamos, que esa etapa se había cerrado y demás, pues fue muy espectacular. Y encima, cuando empecé a echar de menos, pues decir, joder, pero cómo molaba hacer Euroliga. Pues volvió la Euroliga también. Sí, sí, tuviste ese de esto de que empezasteis también a hacerla, También tuve la correcto. oportunidad de hacer Euroliga y yo te digo siempre lo mismo, yo he tenido siempre mucha suerte y de hecho en Euroliga el 99,9% de todos los partidos que he hecho en esta etapa en Movistar de Euroliga los he hecho Mm. desde cabina. ¿Sabéis cuál fue el único día que fui al campo a narrar? El EFES, ¿no? De la foto que hemos puesto ahí, el mejor partido. El único No, día. no, eso fue tremendo, Día de eso fue Reyes del tremendo. 24, sí, sí, joder. Vaya Exacto. partidazo. Pues ese día recuerdo que me dice Piti Hurtado, oye, ¿y si hablo con producción para que, porque ese partido no se personalizó, no se hizo previa personalizada?
No sé, llevo allí otra unidad móvil para personalizar la señal, hacer la previa y luego tener las entrevistas. Ya no, además, no, en principio estaba planificado para darlo, porque no, además una noche de Reyes y demás. Es un día, pues, ¿qué os voy a contar? Pues un festivo, es un día Claro. y aparte había doble jornada, porque luego el fin de semana, eso era un jueves, y luego el fin de semana, porque me tocó también ir a Vitoria a hacer el Baskonia-Real Madrid, y prácticamente casi que nos íbamos encontrando por la carretera con los jugadores. Y me dice Pitu Hurtado, oye, ¿y si vamos? Porque yo vivo, de hecho, desde donde yo vivo, me cae más cerca el Movistar Arena que Tres Cantos, que es donde está la sede de Movistar Plus. Y me dice, ¿y si pido que nos pongan allí una posición de comentarista y lo hacemos en el campo? Igual que subir en cabina, pero yo que sé, va a ser como más especial, ¿no? Y le digo, pues venga, sí. La verdad Pues que sí, vaya cierto, vaya me cierto. viene mejor. Inolvidable. Y de repente te encuentras eso. Y siempre digo lo mismo. Yo recuerdo que hacía también un montón que no veía yo a Arlaucas. Y como él hace la señal para Euroleague TV, se sienta justo al lado. Entonces pues, tuve la oportunidad de ponerme al día un poco con él, alegrarme de verle, a Dane, a su hijo también que andaba por allí. Y tal. Y me acuerdo que le dije, digo, oye tío, digo, mira, soy poco fetichista, pero es verdad que él tiene una relación espectacular con Shane Larkin, pero muy buena, muy, muy buena. O sea, muy cercana. Y le digo, oye, tío, por favor, digo, es que lo he intentado un par de veces y no quiero parecer una groupie, pero cuando venga este a calentar, dile si me puede hacer el favor que me quiero hacer una foto con él, ¿vale? Digo, una foto. Digo, ¿sabe? No, pero ¿desde cuándo? Digo, yo estas cosas no las suelo pedir, salvo que pues, tengas un interés especial en ello, pero no suelo pedirlas, y más en un partido al que si no te preocupes, tú tranquilo, que en cuanto salga, yo le digo lo que tú quieras, que este es muy amigo mío, tranquilo, pierde cuenta que además es muy simpático y no sé qué, no va a poner ningún problema. Toda que Joe se fue a zampar ahí a la zona de los invitados y nada, no estaba allí, salió el Arkin, a mí me dio muchísima vergüenza acercarme allí como una teenager y dije, mira, pues me quedo sin foto y tal. Y en la tercera prórroga se sentó en la mesa de anotadores y tengo una foto con Larkin. Ah, es verdad, sí, 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 he visto Me he esa. sentado así detrás y digo, pues mira, al final me traje la foto de... Mira, la hemos puesto en la pantalla. Si le das a ver la pantalla compartida que tenemos, ahí La puedes ver en ahí el con Discord Pitu y todo. te hemos ido poniendo fotitos, ahí tienes la foto con Larkin. Mítica celebración bueno, de lo que se iba sucediendo, vuestra reacción ese día es espectacular. Y yo creo que Es que como lo de que todos. es una chifladura, es que no te puedes creer que eso te esté pasando a ti. Sí, Me sí, sí, refiero sí, como sí, sí, sí. narrador. Es decir, eso No, es. no. Mira, eso es. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si de verdad te gusta narrar, por eso es tan cabrón, ¿no? A veces, perdón, por eso es tan chungo, ¿no? A veces, porque dices, joder, tienes que pasar muchas veces por un montón de situaciones, pues, complicadas, son plazas contadas y además yo entiendo también a la gente que coordina y que reparte las retransmisiones en cualquier deporte de cualquier casa y demás. Todos nos consideramos, y haríamos mal en no hacerlo, capacitados para hacer un trabajo y cuando no estamos en el trabajo, en el puesto que nosotros queremos, tenemos normalmente una reacción pues, no positiva, porque tú siempre consideras, o todo el mundo que se precie, yo creo que debería considerar, oye, eso yo lo puedo hacer. Entonces, siempre que alguien tome una decisión, pues alguien va a salir descontento y demás y tal. Pero cuando pasas por un montón de historias de estas y te encuentras un regalo así, además un regalo inesperado, porque eso no lo puedes decir, no, se veía venir, porque claro, y tal, No, no. no, no. Un regalo de ese calibre, vives un momento narrativo de ese calibre, tienes la suerte de protagonizar vocalmente un momento que luego queda pues en el imaginario colectivo con un montón de narraciones que se recuerdan, porque no por la narración, sino porque ese era el momento que Sí, la sí. gente... Y como las fijaciones del recuerdo, cuando tiene un componente emotivo, está además neurocientíficamente hablando demostrado, es como, pues José Ángel de la Casa, su mejor narración no es la del gol de señor, pero es que narró el gol de señor, tío. Claro, claro. Eso ya te queda para Pues siempre. narró el gol de señor. Entonces, no es su mejor narración, por supuesto que no, ha tenido 1.000 millones de narraciones, pero es ese momento de emoción, en el momento de emoción más grande del fútbol de su momento, que fue el del 12-1 España, a el Malta. 12 del España-Malta. Pues esto a un nivel mucho inferior, muy inferior, obviamente, porque es mucho más reducido, pues te toca vivirlo a ti y ese es un chote de esa adicción que tú tienes a narrar, de ese mono que tienes por narrar, de que esa vocación desmedida, a veces insana, porque hay veces que
no te deberías de meter en según qué fregados o ir a tal o aprender a decir que no a según qué tipo de cosas anti y tal, es lo que te da la dosis de metadona suficiente para decir, joder, pero ha merecido la pena, ¿eh? Todo lo que llevo aquí pasado, pero fíjate, ¿eh? Y tal. Y tanto. Y de hecho, pasa así, o sea, sucede así. Y ya te conviertes en una especie de John que va buscando ya ese siguiente momento que se parezca a ese que has tenido y demás y tal. Ya, pero es muy difícil. También, Muy Así también, difícil. también normalmente tuviste la despedida de Rudy en el Movistar Arena, en el Wizzing, ¿no? Fue el último partido sí, contra Lucan, también lo narraste tú. esa y Rudy llorando también. Sí, sí, Y aparte, 10 minutos la gente ese aplaudiendo. guionizado, o sea, bueno, pues ¿y cómo me quiero despedir? Me quiero despedir en una final, campo lleno, con mi gente, ganando el partido y encima, después de un rendimiento muy irregular, muy marcado por las lesiones y ya obviamente entonando el goodbye, pues quiero no fallar de fuera, meterlo todo y ser decisivo para ganar el Sí, sí, partido. Bueno, sí. pues concedido. Entonces se despide así. Y así despedí yo mi temporada, porque de hecho fue el último partido que me tocó hacer. Fue el segundo partido, no tuve la oportunidad de hacer más partidos en la final. Y digo, bueno, pues si tenía que despedirme la temporada, yo particularmente hablando, Vaya. digo, pues no ha estado mal el Mira, ratejo. sí, sí. Y esa experiencia, por ejemplo, que la viviste con Piti, ¿no? Y yo creo que de esta última etapa, tus mejores narraciones las recuerdo con él, o son al menos a mí el binomio que más siento que me ha aportado y me gustaba. ¿Crees que tenías algo especial con él? ¿Has vivido también Sí, situaciones así no, no, similares con no otra es que lo persona? crea, es que lo sé. Aparte de que personalmente hablando le tengo un cariño terrible, nos llevamos súper bien. Es que hay gente con la que narrativamente hablando conectan más y Pitti supo entender muy bien cómo trabajo yo y yo supe entender muy bien cómo trabaja él y creo que es que hablamos, así como con otras personas, pues de vez en cuando, pues compartes, dices, hablas, con Piti era todo como, ha sido siempre todo como muy natural, ¿no? Es decir, él ha aprendido a adaptarse a los huecos que yo dejo de manera natural, pues normal es que al principio pues, tengas que encontrar más tu hueco y él el tuyo y aprender a ver cómo pasársela Claro. al otro y demás. Y con Piti era todo muy fluido, muy natural, todo muy espontáneo, menos, es decir, muy preparado de antes, pero a la hora de la ejecución muy poco o nada, absolutamente nada guionizado, ¿no? Eso es genial. Y a ti como narrador, siempre, ¿no? Lo vemos, creo que pasa todavía más en el fútbol, el tema de la polarización de equipos. Bueno, tú has expresado alguna vez que eres aficionado al Real Madrid. Sinceramente creo que yo te he visto narrar o te he escuchado narrar partidos del Barcelona y he visto la misma intensidad o la misma efusividad que veo cuando narras otros. O sea, no veo que eso te condicione para nada, pero trae ciertos problemas. Te veo, por ejemplo, que en Twitter expones bastante a la gente que critica, ¿no? Como para que la gente vea un poco también las burradas que se dicen. ¿Cómo llevas tú esa parte? Bueno, antes, pues como todo, cuando eres más chavea, pues lo llevas peor porque, pues eso, te libras batallas que son por gilipolleces, porque es una pérdida de tiempo tremenda, sobre todo porque al final hay que asumir muchas veces que cuando eres más joven a lo mejor no lo haces o no lo quieres hacer cuando toca. Y es, primero, que estás de cara al público. Y eso, pues, conlleva una serie de. Pues, igual que conlleva que alguien, como está de cara al público, va a decir, lo hace muy bien, chaval. O qué bien lo hace usted, chavala. Pues también, con esa misma libertad, pues te puede decir alguien, no con la mejor esa educación, pero te puede decir, oye, mira, pues es que odio cada vez desde que dice buenas tardes. Y esa te la tienes que bancar, que dicen los argentinos. Esa te la tienes que bancar. Ya, claro, si lo que hay de veces es un afán desmedido del insulto por el insulto, o de ir a buscar los tres pies al gato, o de, por supuesto, convertir eso en un lodazal, pues ya ahí cada uno opera de una manera. Yo cuando hay veces que no es que me apetezca, sino que me parece curioso. Antes lo hacía mucho, en plan, pues te están dando hostias por todos los lados, ¿no? Entonces dice, bueno, ahora voy a coger una de aquí y otra de aquí, también para que entre todos pongamos un poco de decir, oye, tío, no puedo ser del Barça y del Madrid a la vez, ¿vale? O sea, en el mismo partido va a ser Claro, complicado. sí, sí. Pero que muchas veces es también una cosa fisiológica, es decir, tendemos a recibir mucho mejor las cosas que comulgan
con nuestro acervo intelectual, con nuestra tendencia, nuestro posicionamiento previo, nuestros prejuicios y demás, y tendemos a reforzar y a recibir más nítido ese mensaje y a tergiversar, entender peor o no querer entender o querer malentender, mejor dicho, Sí, ese mismo mensaje que para uno significa qué mal lo estás haciendo y para... Mira, voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con el baloncesto. A mí me han llegado en pádel a llegar un entrenador y su jugador, que eran una especie de binomio irreductible, hacerme, no voy a decir que una encerrona, pero poco menos, que venía a hablarme así muy cerquita, o sea, en plan, porque, no era lo que yo decía, porque uno de mis comentaristas refería a ellos de manera reiterada como que era una pareja rocosa, ¿vale? Bueno, pues esa expresión, esta pareja es muy rocosa y tal, pues esa expresión, ese entrenador y ese jugador se la tomaron como una patada en el reset, ¿vale? Porque consideraban que le estaba llamando burros, que no sabían jugar bien, que lo único que hacían era pues, defender y luchar y no sé qué, pero que calidad la justita y que talento también el justo y tal. Cuando otras mismas parejas lo que venían era darle las gracias a este comentarista en concreto porque consideraban que, joder, es un elogio, que te digan que eres un rival durísimo, que no hay manera de abordarte, que aguantas todo, que tal, y lo consideraban un halago. Pues esto, que es así, porque es el mismo significante de distintos significados, cuando nos ponemos una bufanda y la glándula se nos pone aquí, se nos hincha la vena del cuello y estamos, porque es verdad, porque se vive así, el baloncesto es pasión y las pasiones pues a veces no se controlan. Pues claro, si no te controlas, en los años 80 insultabas a la tele, ahora coges el teléfono y dices, espérate un momento, a ver, arroba la Alzueta, eres un tonto a las 3 y te la zampas. sí, sí. Y por Ya. suerte, ahora estás en una competición, estás en un modo de trabajo totalmente distinto, alejado seguramente de ir a más por gustos, de que a alguien le guste más tu estilo y tal, pero sí que a nivel de eso, de equipos y de polémicas, vas a estar mucho más tranquilo que es la NBA. A ¿Cómo ver, te eso yo, llega? Dime. quizás sea lo que menos echo de menos, es decir, pues, Claro. cuando te toca estar en cosas cometidas. Porque al final, si te das cuenta, por desgracia, todo lo que pasa cerca de aquí es susceptible, de ser ungido con la purria de todo lo que toca la política. Todo Claro. lo que toca la política, todo lo que toca la política, si es el deporte, pero todo lo que toca la política lo pudre. En todo lo que deambula, orbita, merodea o está metida, la política es podredumbre, miseria moral, enfrentamiento. Mal, va mal. Todo lo que pasa por la mano de la política al final queda mal. En el deporte pues no hemos sido ajenos y todo lo que ha tocado efectivamente lo ha jodido, pero bastante bien además. Eh, y pues eso al final cala y permea en otros sectores. Esto de momento, porque es verdad que también la política en Estados Unidos lo intenta también, intentan establecer su guerra, sus batallas, Sí, de esto y tú posiciónate y tal. Pero nosotros estamos, gracias a Dios, como espectadores más neutrales de lo que pasa allí. Entonces, obviamente, puede haber gente disconforme con lo que de hecho la hay, lo expresan, pero gracias a Dios, de momento, pues lo hacen de una manera educada. Bueno, y aunque lo hiciesen de manera, es que la gente, es que también existe el derecho a, pues eso, a pegar cuatro berridos y tal, incluso también a luego pedir perdón si crees que te has pasado en el exabrupto, pero está también el derecho a enfadarse y a ser pues, muy sí. hiriente si quieres en la descripción o en el comentario o en la valoración, porque al final pues somos consumidores, ¿no? Entonces pues, tenemos el derecho a decir, oye, mira, a mí este robot de cocina que me has vendido es una mierda. No te Y a gusta, mí me sí. gustaba más el anterior, ¿vale? Claro, Y eso por la ahí otra es marca sí que lo hace bien y no la porquería que tú vendes. Y es un mercado y hay que asumir, señores, claro. que hay que asumirlo. Sí, sí, sí. Que Claro, hay que asumirlo. en este momento quizá lo que no vais a tener, pues es eso, lo que tú dices, ¿no? De narrar un Barça-Madrid que te digan los de un bando y los de otro, ese tipo de No, eso cosas. no. No, Pero porque no es con esa misma, no, no es esa misma pasión. Es decir, obviamente hay gente, y sobre todo tengo unos chavales que te escriben algunos mensajes que dices, madre mía, macho, digo, si es que lo que tienen que hacer es ficharte Dallas, de jefe de animadores, porque es que es espectacular, qué pasión, qué ganas, cómo se lo toma como si hubiese nacido, vamos, a 20 minutos del campo, o sea, es espectacular. sí, sí, Pero sí.
en líneas generales, que la gente lo toma más como un espectáculo deportivo y, bueno, pues me gusta mi Y equipo, me pongo, disfrutarlo, y lo disfrutar que sea disfruto un y buen sobre todo disfruto de partido. los jugadores y me apetece ver a tal equipo, no porque tal, porque quiero ver, incluso es más, se establece más, yo creo que el tema fenómeno fan con respecto a que según qué tipo de jugadores y las Sí, pequeñas discusiones más sanas de las que pudiésemos soñar en otros ámbitos deportivos, se producen en más con, pues yo qué sé, lo que veo que, por ejemplo, es en cuanto a los escudos, hay menos polémica. Ahora, hay haters de tal, o de de Kyrie LeBron, sí, Irving, sí, o sí, de sí. LeBron, o de tal. Sí, Pero sí, es sí, todo en un ámbito más, pues yo qué sé, pues como el de los fans de la saga Harry Potter, que a lo mejor pueden discutir, oye, bueno, yo creo que el tercero es el bueno y el séptimo ya está de más, en uno lo podía dejar, pues más o menos así, es decir, desde el punto de vista del disfrute, del entretenimiento, no de esa pasión a veces malsana y de esa ceguera, ¿no? Claro, donde yo creo que sí que os puede venir un poquito más, que eso es ley de vida, ¿no? Que es el tema de la comparativa, pues el que después de tantos años, pues una pareja como Guille y Daimiel ya no esté formando parte del roster principal de narraciones, como en su momento le pasó a Guille con la comparación con Montes, hasta que realmente se hizo él un hueco para sí, de todas, todas vais a tener un poco esa comparativa, ¿no? Que creo que eso es inevitable y que va a pasar y que me imagino que tú, como una persona que lleva muchos años en el medio, entiende y es sabedora y es normal, ¿no? Es algo que, que es ley de vida, ¿no? Mira qué emoticono te pongo. Ya, ya, claro. Porque no, primero, no podemos hacer nada. Que es así, pero ¿cómo vas a...? Pues, es que es un sentimiento irrefutable. Oye, yo echo de menos a Guille y a Anthony. ¿Y qué hay de...? Ya, ya, claro. ¿Qué puedo hacer yo para que... Pues yo lo único que puedo hacer, lo único que puedo hacer, para que los dejes de echar de menos, nada. Porque yo ni soy Anthony, ni soy Guille. Mm. Para que no resulte una tortura ese sentimiento de ausencia o de orfandad en narrativa, puedo intentar hacer algo, que es contarlo de la manera más honesta, de la mejor manera que yo sé contarlo. Pero esto va a ser una metadona para lo tuyo, ¿eh? Es decir, tú sigues, si de verdad lo que me estás contando es que tienes ese sentimiento de orfandad, pues yo puedo hacer poco más, respetarlo, por supuesto, eso es lo primero. Lo segundo, Ujú. que obviamente, pues que a nadie se le escapa que no solamente esa gente, sino que es que durante mucho tiempo, igual que pasó en su día con Montes y con Daimiel, y antes con Trecet, Ujú. y antes con Trecet. Lo que pasa es que cuando se produjo el cambio no teníamos redes sociales para pulsar, ojo, una muestra muy pequeña del espacio muestral, porque también sería un error pensar que todo lo que ves en la red social es Es ampliable a la realidad, todo el sí. espectro de la sociedad. ¿Cuánta gente se manifiesta en redes sociales y en concreto en la que tú estás mirando en ese momento? Porque hay varias. Demás. ¿Y eso Mm. cuánta gente representa del total que lo está viendo? Es decir, hay que relativizar en líneas generales todo, pero que obviamente, ¿cómo no, pero ¿cómo no vas a echar de menos a un tío que lleva 30 años haciendo lo mismo en televisión? Es que alguien piensa que cuando en el año 2070, cuando Jordi Hurtado deje de hacer Saber y Ganar, alguien no va a decir, oye, No seguirá el programa, se acabará el programa. y mi presentador. Es que es totalmente así. Lo único que podemos hacer, pues toda la gente que estamos en el proyecto y en el resto de sitios donde se haga baloncesto y demás, es, pues primero convivir con ellos, segundo aceptarlo, entenderlo y hacer lo mejor que sabes hacer, pero en realidad en tu mano para erradicar ese sentimiento, para que ese sentimiento no se manifieste o no se... Pues es que no puedes hacer nada, tío. Sí, sí. Y contento con estas primeras retransmisiones. ¿Tienes que ir a Barcelona Sí, sí. a La, narrar? eh, la verdad que muy contento. Sinceramente. Sí, vamos los viernes, normalmente, depende luego cómo sea, porque ahora con la Emirates y la Emirates Cup, lo que era el In-Season Tournament, hay Mm. un par de semanas que vamos entre semana, creo que hacer justo antes de las semifinales, hacemos ahí 2 partidos entre semana, pero normalmente vamos el viernes, hacemos la madrugada
que incluye los 2 partidos, que nos los repartimos entre Mar Mundés, Sergio Rabinal, Ana Cruz, Andrés Monge y servidor. Y hacemos esa madrugada del viernes al sábado, que es el mega show este que hace Prime, con los 2 partidos. Y el domingo tenemos el Sundays. Y ya normalmente los lunes, depende del horario de Sundays, pero normalmente los lunes, pues de vuelta para casa Para Madrid. y vuelve la rueda. Y de momento Y ya me te digo, imagino. estudiando Y, mucho, cua- claro. viviendo mucho. Y cuando empiecen playoffs y tal, los narraréis, me imagino que al Pues completo, ¿no? Ahí no, tendréis que. lo repartiremos también, yo creo que de una manera, iremos en la primera ronda, creo que iremos viendo pues de una y otra conferencia, luego creo que al final las finales de conferencia, estoy hablando de memoria, lo mismo luego me matan, pero creo que había una exclusividad alterna en las finales de conferencia, igual que en las finales de la NBA. Amazon tiene la exclusividad en los años pares, durante los 11 años de la vigencia del contrato, y creo que esto también hará de bisagra, creo, que debería hacer de bisagra, porque lo que yo tengo entendido, pues que el All-Star se ofrece en ese otro tipo de operadores, y creo que eso entendería que cambiaría el año siguiente, pero por ejemplo la Copa la tenemos en exclusiva en Prime, y esto también condiciona el resto de partidos que vamos a hacer, porque claro, se concentran los partidos de Copa son en Claro, viernes. Son en viernes. claro. Entonces eso pues también hace que no te puedas decantar a lo mejor por hacer otras Haciendo. cosas, porque hay que recordar que al igual que otros operadores solo tienen que ajustarse a su mercado local, es decir, a España, todas las Amazon Prime, por así decirlo, todos los Prime Video del resto de operadores mundiales, vamos a la una. Es decir, nosotros Claro. vamos a ver el mismo partido en Prime este viernes que van a ver en Alemania, que van a ver en Italia, que van a ver en Claro. Inglaterra, que van a ver en todo el mundo. Literalmente en ¿Y, todo el mundo. y cómo se ve? O sea, se ve para la gente que a lo mejor tiene el Amazon Prime normal, tú con el habitual que tienes, ¿puedes verlo o tienes que tener? No, no, con tu cuenta normal de Amazon Prime. De hecho, a mí me ha pasado que, pues claro, por al final pues se lo cuentas a conocidos, amigos, pues a tu gente, ¿no? Oye, mira, pues he cambiado de trabajo. Sobre todo para la gente, especialmente lo haces para la gente que no te ve, coño, que son tus amigos, pero que no te ven. Entonces, alguna vez, para que cuando te digan, oye, pero tú no estabas en Movistar. No, pues mira, me he cambiado y ahora ya no estamos ahí y tal. Y he descubierto que hay una gente que era cliente de Prime, Y pero no lo era por sabía, sí, los sí. envíos. Entonces no sabía Sí, que sí, sí. tenía una OTT que puedes activar en el móvil y tal, que tienes también música Correcto. gratis, series, no sé cuántos y tal. Y con esa misma suscripción a Prime, que es la de pues, para que te traiga los envíos y para ver la tele, ¿vale? Pues tienes de cada jornada, de las 82 jornadas, se van a dar partidos de las 82 jornadas, más la Copa, más los playoffs, son en total más de 150 partidos sin coste adicional y personalizados en castellano. No, es Buena promo. genial. Sí, hombre, esa la subiremos. Y además, aparte de todo lo que has dicho, les entra también una suscripción gratuita para Twitch, que la pueden utilizar aquí en este canal. Yo también aprovecho para meter la cuñita. Sí, Bueno, me refiero que hay un montón de cosas que yo, sinceramente, pues sí, sí, también he ido sí. descubriendo un poco. Yo te digo lo de Amazon Music, porque yo lo he descubierto precisamente trasteando en la aplicación, porque también me ha Claro. tocado muchas veces por redes sociales estos días resolver dudas en plan, oye, estoy Mm. buscando el partido y no No lo lo veo, encuentro, no sé tal, sí, dónde sí, lo sí. están mirando, porque a mí aquí en el display me sale no sé qué, y solo es un resumen, pero me salta en inglés. ¿Cómo pongo y entonces yo intentando echar un cable muchas veces, dice, ay, pues sí. Y yo, luego muchas veces digo, ya no sé qué quería esta señora, digo, pero mira, hay música. Bueno, pues seguiremos la temporada de NBA con la voz de Lalo, o sea que lo seguimos aquí teniendo enmarcado y por suerte en el mundo del baloncesto. Y si te parece, Lalo, vamos a ir ahora con un pequeño test rápido, de estas preguntas rapiditas que hay que contestar que no viene bien para subir en un reel. Y, y bueno, ya verás que es rápido y ya luego vamos a ir con unos cuantos jueguitos que te hemos preparado y ya te dejamos libre, Ok. si te parece. Pues vamos allá, vamos con el test. Un ídolo de la infancia, Petrovic, un lugar para perderte, el cabo de gata. una película, Alguien voló sobre el nido del cuco. Oh, qué buena. una serie, A 2 metros bajo tierra. una comida,
Uf, ahí que sí que me pones en un brete, macho. Porque lo que estoy comiendo ahora es que soy muy tragaldabas. Es solo una comida. Una, la que Lo más te tengo, ¿eh? guste. Uf, arroz al horno. ¿Qué no puede faltar en tu maleta? Eh, no puede faltar en mi maleta. Tengo que llevar siempre una batería portátil. La fundes, ¿no? Sí. Un hobby que no sea el baloncesto. Un hobby que no sea baloncesto. Mi perra. Un videojuego. No sé si eres de ello. De deporte soy como terriblemente malo. Me gusta mucho el Ghost. Mm, hostia. Ahora he sacado uno, pero no he tenido tiempo, no me quiero gastar la leña que piden y no tengo tiempo. Y eso es además son mundos absorbentes, tío, que te metes en la Hombre, piel del sí, sí, samurái sí. Sí, 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 sí. y, Eso. y- y recorres todo ese camino y se te ha ido media puñetera vida jugando. Pero me gusta ese tipo de juegos, me mola. ¿La revuelta o el hormiguero? No veo tele de verdad, esa en analógico. Digo, me saltan reels y de estos de los dos a saco. Pero no, o sea, es que sinceramente no. Los tiene bien posicionados el algoritmo. ¿Andy o Lucas? Uf. ¿Quién es quién primero? Claro, la pregunta es, ¿y cuál es cuál? Claro. Ahora De verdad hay que no, o un. sea, los conozco. Uno De que hecho, respira mejor que otro. los he Hay uno conocido que en respira persona. mejor que Cuando otro. estaba en Radio Marca hicieron una sintonía para un programa y estuvieron allí. Me parecieron súper majetes, pero claro, esto es cuando los dinosaurios dominaban la Tierra. Claro. Eh, ¿LeBron o Jordan? Jordan, ¿Galán o LeBron? Galán o LeBron. LeBron. Estoy hablando como jugador de pádel, ¿eh? Sí, 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 sí. Como jugador de pádel, que Correctamente. como los conozco a los dos, a ver si se va a mosquear alguno y tal. Y LeBron. No, Y la hombre, Galán es no. la hostia también. Seguro que Pero, no. pero me gusta más. Vito Quiles o Bertrán Endongo. Bertrand, Vito Quiles o Bertrand Endongo. A jugar baloncesto, Bertrand Endongo. Se le ve, se le ve mejor Y en para defender a condición. No, Rubiales yo también. te digo Y, yo lo digo como lo veo, es un tío grande, ¿eh? sí, sí, se le ve, se le ve. Claro. Lo que pasa que es de estos que Mejor físico que yo tiene y siempre para pues, jugar te al da mucho baloncesto, sí. nivel, tío, tener un africano en el equipo, de origen Y, africano en el equipo. Da y mucho level. además que, y además que a nivel de presión, o sea, de No hay meter presión, lo físico veo y te puede sí, sí, pechear, no se te va a arrugar en el correcto. partido. Yo Sí, voy sí. a, o sea, si tengo que ir a jugar, cojo antes, si estás así eligiendo, pues cojo antes a Bertrand en Dongo, claro. Aunque, ojito que yo he visto un último candidato para un posible equipo así, que podría ser Luis Rubiales, que le vi el otro día un reverso magnífico, ¿eh? Y Oye, la macho. última También pregunta. te, también te digo, claro, estaba pensando, digo, joder, ¿y por qué él sale ahora? Ah, sí, porque le tiraron lo de los huevos. Tal. Ahora, Sí, sí, ¿sabes qué sí, pasa? sí. Que como estoy tan inmerso en estos mundos yankees y tal, pues no, en fin, no me llega tanto, o sea, si no estoy tanto al hilo de pues toda que por lo visto, claro, es un sainete todo lo que está pasando y Bueno, tal, y claro, no te da tiempo a ver, y toda mi vida son reels así muy, muy random. Y me estoy sí, acordando, sí. el de los huevos ha salido en 20 sitios ya, tío. No, 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 y es tremendo y es divertidísimo. Es Bueno, espectacular. pues hasta aquí el test rápido y vamos a ir con un jueguito que te tenemos preparado, señor. Dale, Carlos. No sudan las El jueguito era que se pelotas, fuese ese de aquí las manda pelotas, el sí. sudor. Vamos con un juego que conocerás. ¿Con cuál vamos primero? ¿Con Con el el de. No, pasapelotas? con el de Barry. Vale, pues vamos primero con. Vamos ¿Has ahí. jugado? Dale. Mira, esto es sencillo. Te voy a poner una serie de imágenes. Tú tienes que Sí. adivinar si es jugador, si ha sido jugador de baloncesto o ha sido un asesino en serie. Fotos antiguas o arcaicas. Yo creo que lo vas a sacar. Vas a adivinar los jugadores de básquet, yo creo. Y veremos a ver qué tal se te da. ¿La has entendido? Sí, vamos, no tiene, o sea, porque que me puedo meter en un lío tremebundo.
jugador o asesino. O sea, más Exactamente. el título no engaña. Vamos con el primero, Carlos. Bueno, joder, jugador. Es fácil, es fácil. Está fácil, está muy fácil, ¿eh? No he querido ser malo. Rafael Jofresa Sí. jugó, bueno, Juventud, Barcelona, entre otros equipos, ganó una Euroliga y creo que es el único jugador con más de 700 partidos, ¿no? En la ACB. La leche. Un carrerón de. Puf, toda la vida. Histórico, histórico. Esta no te quejarás, te la he puesto a huevo, ¿eh? No, no, no. El resto igual, ¿eh? A ver, a ver. Vamos con la siguiente, Carlos. No, mola un montón lo de la publicidad de Ron, ¿eh? Eso ya no Ron sé. Negrita. ¿Eh? Sí, Super deportista, ¿eh? Sí. 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 Ojo, Ah, este no, tiene más pinta, jugador. ¿eh? ¿Este que has dicho? ¿Perdón? Digo, no, es jugador asesino, jugador, aunque tenga cara de asesino, pero jugador. Pues no es jugador, no. Este es, claro, es que les he trucado Jeffrey con la Dahmer. vida, ¿eh? Es Amigo. Jeffrey Dahmer. A lo mejor Es que jugaba tenía otras mala cosas para pinta este. baloncesto. A lo mejor jugaba Digo, otras lo sé, cosas para digo, baloncesto, ¿no? ¿sabes lo que pensaba? Digo, esto, porque además llevo un rato y diciendo, tengo que sacarlo porque yo creo que yo pensando del antiguo AUS, pero claro, no me suena. Raza Este blanca, tirador. se comía a los rivales, ¿eh? Sí, Pues lo estás hablando literalmente. con poca broma, tío. Poca broma con Una, eso, madre mía. una, Ah, venga, va. una máquina del Tetris humano. Este ser, que es ultra conocido ahora por la serie de Netflix y tal, mató a 17 personas, casi todas ellas de raza negra. Un Una angelito. pena que no, una pena que no pudiera entrevistar Bertrand Endongo. Vamos con el siguiente. Hostia. Parece Ignatius un mal día, ¿eh? Sí. Sí, Claro, pero es que ahora si ya me estás diciendo que has trucado las fotos, claro, que si no Claro. es muy fácil, si no es muy me parece fácil. el de los Sopranos. Sí, Asesino. a James Gandolfini. El ¿Qué recio dices? también dice por el chat. Asesino. ¿Cuántos años tiene este hombre? A ver, asesino. Sí, sí, claro. Pues sí, esta es fácil. Es Ah, Dennis Schrader, más conocido como BTK. Macho. Estuvo activo 30 años este, ¿eh? Pastor Mira de el la tío, iglesia y parece Una luterana. un profesor carrera, de ¿eh? química. La madre que. Era un padre de familia ejemplar, No, no, pastor claro, claro. de la iglesia luterana. BTK, que no lo sepa, son las siglas de atar, torturar y matar. Un poco como el Atleti del Cholo Simeone. Vamos, siguiente. Ese Uf, Clifford Brook, Ah, ¿no? sí. Esa Esto sí no es te fácil. quejarás, ¿eh? O sea, sí, Clifford Luick Un fenómeno. se conoce, pues bueno, ser jugador del Real Madrid, único jugador en ganar 6 Copas de Europa con el mismo equipo. Ganó 14 ligas, 10 copas, bueno, un Y animal. aparte es un caballero y con este servidor, desde que era muy jovencito, se ha portado siempre mejor de lo que debería. ¿Sí? Porque, pues claro, porque al final pues que eres muy joven y vas a lo mejor puedes o meter la pata o no guardar las formas que se deben en un palco porque vas a lo mejor porque quieres meter y Clifford siempre te echaba una mano, te ayudaba, te guiaba, pues eso, pues llega muy, muy jovencito a la profesión y reconfortaba mucho ver a un tío que estaba dentro del club que no importaba que fueses un crío, te iba a tratar igual que a los demás y eso cuando eres un periodista joven, pues encontrarte una persona de esa talla, pues mola. Un señor, un señor. Un señor. Vamos con el siguiente, Carlos. Joder, macho. Hostia, este tiene mala pinta. Pero es que este es, claro, ahora ya estoy pensando, ¿y dónde habéis sacado la mezcla? Claro, parece. No, asesino, claramente, va. Este asesino, Alfredo Galán, el asesino de la Hostia, baraja. el de la baraja, claro. Sí, claro, es que tanto asesino americano, digo, un poco de producto nacional también, ¿no? ¿Cómo era eso? Madre Soy mía. española, ¿qué quieres que te gane, no? Bueno, este sinvergüenza hizo 6 asesinatos, era un exmilitar español. Lo curioso, que no sé si todo el mundo lo sabe, que eso del asesino de la baraja es porque en el primer asesinato se encontraron una baraja, pero no la puso ni él, ¿eh? La Sí, carta. sí, sí. Luego se la apropió y eso también es muy español, así que un aplauso por él. Y vamos con el siguiente. A ver. Claro. Aquí, ¿qué haces? ¿Te la juegas? Porque lo mismo le has puesto la cara de Ted Bundy. Ted
tampoco soy capaz de distinguir aquí con la mezcla, pero claro, me pones eso y Este digo, tiene un tengo que poco de decir. trampa, este tiene Voy un a poco de decir, trampa, voy a ¿eh? decir jugador, pero no, voy a decir asesino. Que puede Pues ser es un poco Douglas. los dos, porque el jugador sí que es real, pero los asesinos son los dos de atrás, que son los hermanos Menéndez, que asesinaron, hay una serie de Netflix también, que asesinaron a sus Este ha padres. sido a pillar, tronco, o sea, ha Sí, sido a sí. pillar. Que por Ha cierto, sido- este cromo, Hemos esta imagen dicho es un el que cromo. está en la. No, no, perdona. Se han contravenido las normas de jugador asesino. No, pero no te Hemos piques, puesto hombre. actuación en la competición, si lo hay. No Ah, puede por perder cierto, este hombre, no puede. A mí, antes de iniciar este juego, se me ha explicado que la pantalla iba a aparecer en primer término. Ya no sabemos que eso ha venido después, si tuneado con Photoshop o no, un jugador o asesino. Y aquí resulta que el jugador o asesino está en segundo término. Mira, esto es un claro. que se va a pillar. Aquí Bueno, tercero, ¿eh? antideportiva para mí entonces. Sí. Ahí está. Hasta aquí el juego, Lalo. Bueno, Eso fue la misma noche que mató a los padres, ¿eh? Sí, 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 sí. Hostia. madre Flipante. mía. Curioso. Acaban de salir de la cárcel, creo que están en ello. Tremendo. Vale. Está en ello, Bueno, está pues en ello. aquí asesino, jugador o asesino, que ha sido bastante divertido. Ahora vamos a ir con otro juego bastante más blanco, o sea, menos. Aquí te puedes meter menos en líos, tranquilo. Vale. Y bueno, formato habitual de como si fuera un pasapalabra, pero a nuestro, bueno, a nuestro rollo. Son preguntas que tienen que ver algo relacionado contigo, más o menos, en el mundo en el que te mueves, con tu persona, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta, ¿sí? Espera un Bueno, momento. la Sí. mecánica la conoces, si hay alguna que no te sepas, no hay tiempo, pero bueno, es simplemente pues, responder correctamente cada una de las preguntas que ya verás que son de un nivel bastante básico. Vamos con ello. Con la A, apellido de origen navarro, que es más común en Argentina que en España. Azueta. Correcto. Con la B, nombre del hijo del rey. Borbón. Con la C, franquicia californiana sin anillo. Los Clippers. Correcto. La D, el hijo de Sabas. Domas. Con la E, equipo ganador del oro olímpico en 2012 en baloncesto. Estados Unidos. Correcto. F, algunas son tiquismiquis. Faltas. Con la G, ha sonado chof. Guille. H, mítico narrador de la WWE. Héctor del Mar. Mítico. I, icono pop y MVP de la NBA en 2001. Iverson. Correcto. J, el GOAT de la NBA. Jordan. Te hubiera valido James, también. Te hubiera dado por bueno. Con la K, equipo de Patrick Mahomes. De Patrick. Pues esos son de fútbol americano, tío. Esos son los Kansas City Chiefs. L, el lobo. LeBron. M, árbitro fuertecito de la Euroliga. Ah, sí. Difala. ¿Es Mohamed Difala? Sí, Difala. Difala. Es Mehdi Difala, pero es Difala, Difala, sí. correcto. Difala. N, fiestas que no va a poder disfrutar Lalo por tener que narrar partidos de la NBA. Pues ahí la habéis equivocado en el rojo porque no tenemos partido en Navidad. ¿No? Ay, pues venga. Pero tú las has acertado. La Nochebuena la paso en casa con la familia. No, luego el día de San Esteban ya tenemos que ir para allá, que es el día 26 de los Canelones, pero este año no. Este año vamos a trabajar Mira. durante periodos festivos, pero lo que es la fiesta de Navidad, no tenemos la suerte todos de pasarla este año en casa. Mejor. Veremos el que viene. Mejor para ti. Contiene la ñ. Contiene la ñ, ¿eh? Un Pelicans Charlotte prácticamente seguro lo es. Yo no voy a decir que un Pericas Charlos es un truño porque no lo es, pero si lo tenéis puesto así, no. Apellido de un jugador que ganó el oro olímpico en 2004 y un anillo en 2007 con San Antonio Spurs. Roberto. Correcto. Con la P,
comentarista y actual asistente de Escariolo. Piti Hurtado. Te contará intrahistoria, me imagino, ahí, ¿no? Pues si te digo la verdad, tengo 6 de chat de WhatsApp con Piti y todos son para hablar de la NBA porque lo tengo un poco frito. ¿Sabes qué Que pasa? te Que al no pregunto. estar ya tan encima de los viajes del Madrid, de la actualidad del equipo y tal, pues sí, de los 12 o 15 que ha jugado, pues he podido ver enteros, por 5 o 6, pero porque es que no me da la vida. O sea, si en el hueco que a lo mejor ya me tomo de descanso de ver cosas y tal, pongo en casa otro partido de baloncesto o me echan, o si lo pongo fuera, si lo pongo fuera cuando estoy en el hotel y demás, me explota la cabeza ya. Veo bastantes, pero no tanto. Entonces, con Piti, entre viajes y demás y tal, mira, todavía estoy pendiente de quedar un día a comer con él, que ha sido imposible. Y le irá bastante liado también. No, sí, Con sí. la Q, apellido de un histórico comentarista español de baloncesto ya fallecido. Quiroga, R, equipo con la máxima anotación en un partido de Euroliga. el Real Madrid. Ahí estuviste tú, 130 puntos esa noche. S, es temporada de cítricos. Sergio Llull. Con la T, Howard, Samuel. Trey Tompkins, tercero. Tres. Con la U, LeBron James no fue. La universidad. Correcto. V, el alien. Wembanyama, Víctor Wembanyama. W, contribuiste a que llegara a toda España. Culpa del Tour. Correcto. Y, plataforma a la que recomendarás a todos tus amigos que se vean este vídeo. Ostras, Esa dímelo. te la sabe. A YouTube, Una, ¿no? una plataforma en la que se suben vídeos. Claro, YouTube. YouTube. Correcto. Con la No X sé, que que me la he como ahora dejado. Sí, lo mismo hay otra plataforma que empieza por Y, no lo sé, No, no, de no. contenidos en streaming y yo estoy en fuera de juego, cosa nada rara, ¿eh? No, 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 no. Con la X, actual entrenador del Fútbol Club Barcelona, Javi Pascual. el mítico. Y la Z nos la dejó nuestro anterior invitado, que fue Quillo Barrios. Sí. Con la Z, apellido del medallista olímpico con la URSS en los Juegos Olímpicos de 1956 y 60 de la selección de baloncesto. Se hace Bien. siempre porque Creo nadie que ha quiere, ido. nadie quiere que hagan el rosco completo. Correcto, yo creo que lo ha hecho aposta. Y él es Víctor Zubkov. Ufkov. Que Creo me que si lo- me dices que es que siempre el lo hemos- guionista de La Coraza Potenkin, me lo creo también, no sé. Podría haber sido. Bueno, Lalo, pues un placer, tío, haberte tenido todo este rato con nosotros. No, Para igualmente. nosotros. Menuda chava os he contado, ¿eh? No, No, hombre, hombre, no, al no. contrario, hemos disfrutado. Nos gustaría, eso sí, si alguien de tu entorno que quisieras que te pareciera que pudiera venir aquí a pasar un buen rato como el que has tenido tú con nosotros. Iba a decir, no le voy a hacer esa Y, putada a nadie que conozca, ¿no? Digo, mejor a alguien anónimo que le pueda caer. hombre, no, alguien que tenga No, solo seguidores que nos pueda traer le doy, gente. le doy una vuelta y se queda. Pero tengo que decirlo ahora, me parece poner en un compromiso al susodicho. Vamos a tantear a No, hombre, alguien, no, ¿no? Sí, pues tranquilo, lo hablamos por privado y hablamos claro. de alguna opción que tú digas. Hostia, pues yo creo que este podría venir y estaría bien. Pues No, un no, le podéis gusto, de hacer. verdad. Mira, sí, ya se me ha ocurrido, ya lo tengo Mira, clarísimo. Ir a por José Ajero, o claro, claro, pues pensando en hacer el mal, pues eso, a Paco Caro, Televisión Española, uno de estos, a tío, a ver, por él. pues iremos Claro seguro. que Mira, sí. Pero hoy Paco nos a ha lo mejor confirmado. acaba de tener hace poco, será muy pequeñita, pero bueno, ha sido padre reciente, que a lo mejor os pone alguna pega más, pero yo creo que a Jero en una de estas lo engancháis, que Mira, vais a reír un rato, ya verás. pues, pues genial. Mira, nos acaba de confirmar también mientras estábamos hablando que en breve tendremos a Pilar Casado, que es otra grande del Claro, y, bueno, mundillo. al final os lo vais a pasar muy bien, ya verás. Y será genial. Pues Lalo, seguiremos disfrutando de tus retransmisiones. De nuevo, gracias. Creo que gente del nivel al que estás tú que acceda a venir a sitios como este, que al final no te va a reportar ningún beneficio más que el rato que te hayamos podido entretener o divertir.
y nuevamente gracias de parte de todos nos sudan las pelotas y te seguiremos ahí donde Nada, donde yo estés. encantado, un placer, he estado un rato muy, muy agradable y obviamente, pues no sé, si puede servir desde aquí el decir que lo de nos sudan las pelotas, que suena así muy grandilocuente, pero que luego que no es una verdulería esto tampoco, o sea, Sí. simplemente El- a ver, el- poco lo he dicho en casa porque me dice, mi mujer ha ido a sacar a la perra y si a lo mejor se hubiese preocupado si le digo, bueno, déjame que estoy aquí que me van a llamar de un programa que se llama Me sudan las pelotas, lo mismo. Hubiera estado ahí, sí. El Cosas nombre más que raras, fue. ¿no? Tal. Y luego, pues no, afortunadamente, pues no. No era tanto. Sí, 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 sí. Sí, sí. El nombre fue Jesús, el que lo ideó. Y bueno, eso tiene su vueltita. No, o sea, Igual también. puede tener su put, pero si es para romper el hielo, si ves un mensaje ahí en Sí, Instagram, sí, sí, sí. nos sudan las Sudan pelotas, las dices, pelotas, Aquí me la sube verdad esto que- sin querer. ¿abro, la no verdad abro o que- no abro? Bueno, pues Y además en este caso, que te suden ahora con el frío que hace, pues es medio raro también. está más complicado, pero sí, bueno, todo es cuestión de ponerse. Bueno, Lalo, un placer, lo dicho. Nos Igualmente, vemos que pronto y vaya te muy bien, seguiremos ahí suerte donde y estés. nada, a disfrutar de la temporada. Mucha salud, que es lo más importante. Gracias, Muchísimas igualmente. gracias. Chao, Lalo. chao. Y gracias a todos los que habéis estado en esta retransmisión. Nos vemos el lunes que viene con más Nos sudan las pelotas. Chao, 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 chao. Chao, chao. Nos sudan las pelotas, agárrame las bolas. Estamos aquí para reírnos, para pasar el rato. No buscamos problemas, bastante hay ya con Negreira. El fútbol de antes era mejor, ahora solo prima el actor. Nos sudan las pelotas, agárrame las bolas, que vamos a jugar. 4 locos en la barra del bar, estos mamarrachos no saben ni hablar. Da igual quien comente, no tienen los dedos de frente, no tienen gracia ni vergüenza, pero les sudan las pelotas. Estamos aquí